Hola, bienvenidos a este espacio maravilloso, el podcast La belleza de un corazón cristal. Mi nombre es Milena y hoy estoy aquí con el 11º episodio que tiene por título La muerte y la vida, dos extremos que se vuelven uno. Este es el maravilloso título que he querido poner a este episodio, sobre todo porque tiene mucho que ver y va mucho que ver este podcast, todo mi contenido van de la mano con todo lo que vivo diariamente, con todo lo que realmente estoy experimentando a lo largo de este camino y este transitar humano. Entonces, este episodio de la muerte y la vida son dos extremos o son dos polos, así fue como lo viví, lo sentí, lo experimenté, que se vuelven uno, ¿no? Que se vuelven uno con todo. Digamos que es como este ciclo evolutivo de la vida, ¿no? Es este ciclo evolutivo que nosotros como seres humanos venimos a experimentar, ¿no? Sé que si estás allá del otro lado y escuchas mi contenido, sabes que yo hablo desde esta pura expresión de mi corazón, desde esta apertura, ¿no? Que siento que cuando se abre mi corazón y yo vengo aquí, me pongo enfrente del micrófono, grabo estos episodios, realmente se vuelca, ¿no? Todo ese canal de información que sale de mi corazón, ¿no? Simplemente expreso lo que muchos seres humanos están transitando, lo que muchos seres humanos tal vez empiecen a experimentar a lo largo de estos próximos días, meses, años, y sé que esta información, que estos episodios de este maravilloso podcast van a llegar a esa persona en el momento perfecto, cuando su vibración los conecte y los atraiga, ¿no? Porque todo es vibracional, todo tiene una vibración detrás, todo tiene tu propia energía impregnada, y así es como tuve que experimentar esa muerte, ¿no? La muerte realmente le tememos, fue así como la tuve que sentir, fue muy fuerte porque por muchísimas veces a lo largo de este camino de evolución que yo he tenido en autoconocimiento, en integrar todo lo que yo escondía, las cosas ocultas, las cosas oscuras, tanto como evolución humana propia y evolución en un conjunto con la conciencia colectiva de la humanidad, ¿no? Siempre tuve que transitar esas cosas que mis abuelos no supieron, que mis ancestros no supieron, y cómo allí no conectaba con la muerte. La muerte realmente he conectado con la muerte a lo largo de estos 8 años que llevo en autosanación. He conectado con la muerte de muchísimas maneras, de innumerables maneras, pero esta parte de la muerte, esta vez que conecté con la muerte, era una cosa muy fuerte porque yo estaba viendo cómo el último episodio que yo publicaba decía que yo había encontrado sentido a lo que estaba haciendo aquí, ¿no? A lo que había venido a hacer a la humanidad, que era hablar a la humanidad, que era como mostrarme tal cual soy. Pero había una parte fuerte que decía, el sentido que encuentras a esto, detrás había algo que me hacía sentir que no había sentido, o sea, que realmente no había sentido, que realmente tal vez me estaba engañando o tal vez me estaba llevando por un camino que no era, ¿no? Una parte muy fuerte del ego también, pero ahí es donde realmente a través de ese episodio maravilloso, que al editarlo lloré, al grabarlo lloré, al editarlo lloré, al volver a verlo lloré, al escucharlo nuevamente lloré y lloraba todo el tiempo cuando decía que yo sabía que tenía que hablarle a la humanidad. Me encontré a lo largo de esos días con otro vídeo que había hecho hace más de un año, donde precisamente también decía, ¿no? Esta parte de yo sé que tengo que hablarle a la humanidad, y esa era la parte, ¿no? Fuerte, donde ese es digamos, como el propósito, ¿no? Pero había una parte de una emoción que me conectaba como si esto no tuviera sentido, como de a dónde vamos haciendo estos vídeos, o sea, era una cosa muy loca, pero realmente, aunque parezca loca, yo lo único que hago siempre es como observarla, y ahí es donde entreno, como en ese
vale, esto que siento es que todo lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque ahí estaba el sentir y ahí es donde yo entraba, ¿no? En ese momento me permití sentir esa parte de no tener sentido lo que estaba haciendo, de que mi vida era sin sentido, realmente eso fue lo que sentí, que no tenía sentido mi vida y he sentido esa emoción por muchísimas veces. Siempre que la sentía había sacado cosas de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis ancestros. Y esta vez entré en ella con completa observación, con completa autocontemplación, digamos, por lo que me estaba ocurriendo. Y ahí es donde pude conectar con ese momento donde esa muerte, ese sentir que había detrás de ese no tener sentido, ¿no? ¿Por qué digo que no tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Por qué siento que no tiene sentido lo que estoy haciendo? Y ahí entraba y me volcaba en ese sentir y de repente empecé a ver a mis ancestros. Habían estado en una meditación conmigo 2 o 3 días antes y fue muy bonito porque era como si me abrazaran, como si me cobijara la tierra, como si ellos, y eran hombres y mujeres, pero en este caso yo sentía más fuerte el abrazo de la energía masculina, ¿no? De los hombres. Sentía como que ellos me abrazaban, como que ellos me cobijaban y eso fue lindo porque se sentía la densidad, la pesadez y yo estaba tratando de no resistir eso, sino de simplemente soltarme y dejar que todo fluyera. Y en ese momento sentí cálidamente el abrazo de mis ancestros, ¿no? Eso pasó unos 2 días antes y justo cuando estoy transitando esta parte del el sentido, el no tener sentido nada de esto, entonces llega una figura pasada de uno de mis ancestros y conecto, ¿no? Con él. Y ahí es donde empecé a sentir que la vida que ellos habían vivido atrás no tenía sentido, nada de lo que ellos hacían tenía sentido porque siempre estuvieron en desconexión, porque siempre estuvieron en no querer conectar con su verdadero propósito, con el servir, el amor al servicio, la misión del corazón, lo que contaba en el episodio pasado. El amor al servicio no es más que el poder hacer lo que dice tu corazón, lo que siente tu corazón, el llamado fuerte del corazón, digamos, para mí eso es el amor al servicio, porque es un llamado de mi corazón, es ponerme al servicio de mi corazón, realmente no es ponerme al servicio de otros, es ponerme al servicio de mi propio corazón, de lo que puedo hacer, de lo que puedo aprender, de lo que puedo sacar, de lo que puedo evolucionar y a la vez compartir, ¿no? Inspirar a otra persona. Entonces, a través de esto fue como entro en esa emoción de mis ancestros de el no tiene sentido, nada tiene sentido. Y ahí lloraba, recuerdo que lloraba muy fuerte porque decía, es que son ustedes los que nunca han visto sentido a nada de lo que hacían, porque nunca se permitieron escucharse, porque nunca se permitieron hacer lo que aman. Y hoy mi corazón quiere hacer lo que ama. Y aquí estoy sintiendo todo esto que también lo cargo. Lloraba muy fuerte porque también sentía que lo cargaba esa parte de el que nada de lo que hago tiene sentido porque había una emoción detrás, ¿no? Estas son las partes que hace el autoconocimiento, la autosanación cuando te vuelves un ser en autosanación constantemente, todos los días de tu vida. Entonces, no hay pérdida, o sea, no hay pierde porque lo que estás sintiendo es realmente lo que manda. Por mucho que mi ego diga, no, es que tú sí le encontraste un sentido a tu vida, ya lo grabaste, ya lo lloraste. Sí, lo hice, pero detrás de ello, para yo encontrar ese verdadero sentido, había una emoción que tenía que salir, una carga vibracional muy fuerte, muy densa, muy apagada, donde yo tenía simplemente que conocerme, que entrar, que aceptarla, que integrarla a mí y que dejarme salir, ¿no? De allí recuerdo de estar llorando y de estar abrazando a mis ancestros y todo ello, y de darme cuenta que lo único que habían hecho era tener miedo a la muerte, que el sentido de la vida realmente se conectaba con esa muerte. Si nosotros como seres humanos y ellos en este caso tuvieron miedo a la muerte, no tenían ganas de vivir, porque lo único que tenían era ganas de morir. Su vida no tenía sentido, todo se encontraba sin sentido. Una persona sin sentido es una persona que se encuentra sin ganas de vivir, sin conexión a la tierra, sin conexión a la madre, sin enraizarse a la tierra, ¿no? Y en ese momento lo sentí muy fuerte, en ese momento sentí
fuertemente que lo único que tenían era miedo de mostrar sus dones, sus talentos, miedo de conectar con la madre, con la tierra, miedo de conectar con todo. Y allí es donde me estaba encontrando, ¿no? Entonces, por eso fuertemente puedo entrar en ese miedo a la muerte y sentirlo por mi cuerpo, por todo mi ser, por mis células, por mi estómago, por mi cabeza, por mi garganta. O sea, fue una cosa muy fuerte porque allí es donde todos me abrazaron, de ahí es donde todos llegaron y fue como, es que esta es la valentía del ser humano que eres, aún en estos momentos tan fuertes y tan intensos y tan densos, como es el tema de la muerte, ¿no? Ahí me abrazas y ahí te abrazas y nos abrazas. Y recuerdo de llorar fuertemente y decir, ahora sé lo que es la muerte, ahora sé lo que se siente el miedo a la muerte, el no querer vivir, si tú tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida. Y en ese momento hacía consciente una cosa que tal vez tú que estás allá del otro lado has escuchado, que es si tienes miedo a morir, tienes miedo a vivir. Pero lo había escuchado, ¿no? Muchas veces, por muchos canales de muchos seres en autosanación, también lo había escuchado, pero la cosa importante fue que muchas veces lo escuché, pero nunca lo experimenté. Y esta vez lo estaba experimentando. Esta vez estaba entrando en ese miedo a la muerte, en esa comunión de mis ancestros, que yo también cargaba porque nos han enseñado a temer a la muerte. En ese momento conectaba con todas esas imágenes que tal vez nosotros vemos de la muerte, con todo eso que nos han dicho a nivel de las religiones, a nivel de todo realmente, ¿no? No quiero entrar más allá, pero quiero que pongas o hagas conciencia de que cómo desde que somos niños nos han enseñado a morir, cuando realmente la muerte es como el paso, hay que morir para realmente vivir. O sea, un ser humano tiene que morir a algo para que realmente luego el siguiente paso es que se dé la vida, ¿no? Y en ese momento, mientras lloraba y sentía todo esto, era muy fuerte porque eran como dos polos, como dos extremos o dos cadenas que se juntaban y se volvían una. Y que en ese momento sentía como es que es lo mismo, es el mismo sentir. El sentir de morir es el mismo que el sentir de vivir, sin esas imágenes que tal vez nos han mostrado, sin esas partes donde esa muerte ha estado ahí y hemos temido a conectar con ella, la emoción que había detrás, al sentir, y ahí es donde solo me conectaba, ¿no? Y me daba cuenta fuertemente de que era lo mismo, de que no sentía ganas o no veía la vida con ese corazón abierto, con esas ganas de solo vivir, si realmente no estaba dispuesta a solo morir también, ¿no? Y ahí es donde abrazaba la muerte, veía esas imágenes que pasaban de lo que nos han enseñado de la muerte, lo que hemos visto, veía las cartas del tarot, porque como bien saben también hago algunas cartas de tarot, lo interpreto a mi forma, porque tengo una forma muy especial de hacerlo, y me daba cuenta cómo ahí estaba, ¿no? Vibrando ese miedo que había sentido yo como humana, que habían sentido mis antepasados, pero que también sentía la humanidad, ¿no? Que también sentía esa parte de miedo a morir. Si tienes miedo a morir, tienes miedo a vivir, y ahí estaba yo abrazando mi miedo a la muerte. En ese momento no me daba cuenta para nada de que tenía miedo a vivir, sino que estaba simplemente en comunión completa con ese miedo a la muerte. Estaba abrazando esa muerte y les juro que ahora se los puedo contar aquí como muy tranquila, pero cuando paso esos episodios son muy fuertes porque me tengo que dejar ahí acostada muchísimas horas, como dejando que mi cuerpo solo descargue todo eso, porque son cosas muy fuertes, son cosas, imagínense ustedes, de mis ancestros, y son cosas que traen un sentir intenso, un sentir que parece que mueres y mueres realmente. Y allí es donde cuando solo ya me permito abrir los ojos, porque todo esto lo hago con los ojos cerrados, llorando, sintiendo, muchas veces vomitando, muchas veces soltando todo eso. Cuando ya me permito simplemente dejar el cuerpo como en un estado contemplativo,
como en un estado donde solo me estoy permitiendo que todo pase. De allí regreso, de allí vuelvo y vuelvo completamente cambiada, con una percepción distinta y digo, es como mi ego, como diciendo, que era todo esto, pero ahí hay una parte más elevada que simplemente digo gracias, lo acepto, gracias, gracias por abrazarme, gracias por cobijarme, ancestros, gracias por acompañarme a transitar esta muerte, ¿no? Y recuerdo de este episodio que fue el día viernes por la mañana, en cuanto me desperté, fue cuando transité este episodio, ¿no? Fuerte de la muerte. Y allí es donde solo me daba cuenta después, cuando me desperté y abrí los ojos, cómo veía todo de manera completamente distinta, porque la percepción cambia cuando tú te permites sentir estas emociones profundas. Hay una cosa mágica que pasa, que es que como si una cortina se corriera, una cortina oscura, densa, pesada, se corriera, y donde tú puedes percibir las cosas de una forma diferente, ¿no? Al soltar esa carga tan densa, tan pesada, tan apagada, cambias tu estado energético, cambia tu vibración, cambias tu frecuencia vibratoria, como siempre digo, y puedes percibir todo de una manera diferente, ¿no? Y todo se vuelve como más ligero, más bonito. Y en ese momento veía todo como muy colorido, veía todo como muy ligero y decía escuchaba mi respiración, sentía mi corazón, se había ido como ese dolor en el pecho, que siempre había como un dolorcito profundo en el pecho, como que estaba ahí, y por más que yo siempre había puesto como la atención, la intención de abrir el corazón, ahí estaba, ¿no? Como mostrándome algo. Y recuerdo conectar nuevamente justamente con ese ancestro que vino, que me abrazó, que me entregó algo además, y que yo estaba diciendo como gracias, o sea, gracias, porque gracias a que me pudiste mostrar que cargaba eso también dentro de mí, puedo ver diferente. Y ahí es donde, sentada, mirándolo todo de una manera diferente, veía los colores y decía, es que esto es la vida, o sea, y ahí es donde, les juro, hacía consciente esa parte, donde si abrazas la muerte, abrazas la vida. Y ahí es donde me daba cuenta de que todo se vuelve uno. Es como esto, la muerte, la vida. Pero si abrazas los dos, todo se vuelve uno. Y ahí es donde me conectaba y donde decía, wow, o sea, es que es lo mismo, es que es lo mismo, es el todo. Es lo mismo que cuando el amor y el desamor son lo mismo. Cuando lo juntas, todo se vuelve en amor. Es lo mismo que la paz y la no paz, o sea, es como todo se vuelve uno y lo abrazas. Y en este caso era como la muerte y la vida es la creación, o sea, es realmente lo que ocurre aquí en la humanidad, en los seres humanos. O sea, para que haya vida también debió haber muerte. Y es la misma vibración, es que no sé explicarlo más allá. Es un sentir, de verdad. O sea, si estás allá al otro lado y estás escuchando esto, es un sentir de que no tenemos que temer a la muerte, porque fíjate cómo si nosotros que somos seres humanos, humanidad, que vamos a morir en algún momento de nuestra vida, sea que tengas 30, 40, 50 años, 90, 150, no sé, vamos a morir, ¿no? Al final del ciclo evolutivo de la vida. Pero no nos damos cuenta y entonces como hemos crecido temiendo a esa muerte, a lo que nos han dicho, a lo que hemos registrado, a lo que hemos creído, entonces todo el tiempo el ser humano huye de conectar con la muerte. Muere alguien y es como ya es el fin de todo. Y claro que hay dolor porque hay que conectar con ese dolor, hay que conectar con eso que sentimos como humanos, porque obviamente ha muerto alguien que ha vivido mucho tiempo con nosotros y hay que despedirse y hay que sacar todo eso y hay que sentirlo. Obviamente que sí. Pero realmente cuando usamos el dolor como ese catalizador, como bien dije un día en una publicación de Woman on Glam, el dolor es un catalizador que te lleva a otro estado evolutivo y otro momento. Y ahí es donde usamos y vemos la muerte de una manera diferente. Ahí es donde vemos la muerte como que no es el fin, no es el fin, realmente es como un inicio, es realmente el inicio para algo nuevo. Pero como estamos llenos de emociones, cargados de miedos, como seres humanos, como humanidad, como conciencia colectiva, vivimos en miedo, sobre todo el miedo a la muerte,
porque el miedo a la muerte se da todo el tiempo. Nosotros tenemos miedo de morir porque si no trabajamos y tenemos dinero, tenemos miedo de morir porque no tenemos para comer, para subsistir. Es que todo el tiempo ese miedo a la muerte está vibrando en nosotros, ¿no? Y no somos ni siquiera conscientes de ello. Entonces, en este momento de tocar esa parte de la muerte, realmente recuerdo que después del mismo día viernes, que yo fui a un evento y compré un libro maravilloso, que de esta parte ya hablaré, porque eso ha sido como realmente el inicio de todo, y de cómo me daba cuenta que esa mañana justamente tocaba con la muerte para poder ver la vida. Y como esos dos extremos, esos dos polos, lo que te cuento, se vuelven uno, y así es como vamos abrazando la muerte y la vida todo el tiempo, porque morimos en cada respirar. Morimos cuando nos acostamos y nos volvemos a despertar, es todo el tiempo el mismo ciclo. Es como morir y vivir es lo mismo. Tienes que aprender a morir todo el tiempo, en cada momento, en cada segundo, en cada instante, para aprender a vivir. Es que creo que no te lo puedo explicar de una forma más en este instante porque es algo que se siente, solo se siente, pero estoy intentando hacerlo de la mejor forma posible porque de nada sirve que yo lo cuente si no lo experimentas, pero obviamente lo estoy contando para que en algún momento tú puedas experimentarlo, para que en algún momento también tu propia vibración te lleve a ese rompimiento del miedo a la muerte para que puedas realmente conectar con esa emoción que hay detrás y te des cuenta que la muerte no es lo que nos han contado, lo que nos han dicho y que no tampoco tenemos que temer a la muerte, pero realmente es algo que está en la esencia humana, ¿no? Que traemos como humanos y que tenemos que poquito a poco ir soltando estas capas del miedo a la muerte para darnos cuenta que la muerte y la vida están conectadas. ¡Wow! Ay, qué bonito, me encanta. Me encanta haber podido hablar de la muerte. Me encanta haber podido hablar de la muerte porque esta es una parte fuerte, porque justamente ese día, el día viernes, es un día, para mí fue un día fuerte, fue un día especial porque tuve muchísimas cosas hermosas con las que conectar después de esta emoción de la muerte y la vida. Y realmente ahí me di cuenta, ¿no? La muerte y la vida, dos extremos que se vuelven uno. Y esta mañana, hoy es domingo y estoy grabando el podcast a poquitas horas del estreno porque no he tenido más que querer conectar con todo esto para no huir, para no evadir. Y hubo una persona de mi familia que murió, que faltó, una persona muy querida para mí, de hecho, de la energía masculina, y donde había llorado tanto despidiéndome de ese ser, había llorado tanto porque lo veía como un padre para mí, lo veía con tantísimo amor de él hacia mí, de mí hacia él, y donde solo me pude despedir de él y donde abrazaba, ¿no? Esta parte de todo el sentir de mi madre, de mis primos, de mis familiares, y hacía consciente todo eso, abrazaba todo eso y estaba como liberando poquito a poco, ¿no? Toda esa parte fuerte, esa tensión, esa resistencia, esa parte de seguir teniendo miedo y esa parte fue intensa porque aún ya había entrado yo en esta energía de ver a la muerte y a la vida de una forma distinta, pero también veía que la conexión allá afuera con los seres que más quería era mi yo pasada, ¿no? La yo que también tenía miedo, la yo que también desconocía, la yo que también estaba ahí, ¿no? A través de ellos. También fue muy bonito y muy liberador poderme entrar en esa energía de poder solo abrazar a mi madre, de poder solo quedarme abrazada del sentir de lo que me mostraba mi madre e irlo soltando poquito a poco, ¿no? En ese ir soltando poquito a poco me conecté con ese ser maravilloso que hoy siento que está aquí presente conmigo para hablar de la muerte y la vida. Este episodio es en memoria tuya, mi amado tío, es en memoria tuya también, en memoria de todo ese sentir que tuve que transitar para despedirme de ti, de todo ese sentir que tuve que transitar para
soltar todo eso que me mostrabas y también de todo ese sentir que abracé cuando terminé de soltar todos estos días, todo ese sentir de lo que me mostraba mi madre, mis familiares y de entrar también, ¿no? Como en esa comunión, de sentir tu corazón en paz, de sentir esa paz, ese amor y esa liberación y esa libertad que me mostrabas. Y allí es donde hago consciente que la muerte no es el fin, la muerte es una parte esencial de esta integración, de este ciclo de integración de la vida. Realmente eso es lo que hoy siento que es la muerte. Siento que no, que se puede ir como la parte física, pero que detrás de la parte física hay una parte esencial que nos conecta, que nos integra, ¿no? Y ahí es donde se siente, ¿no? Se siente como el poder sentir a una persona sin necesidad de su presencia física. Y eso ya me había pasado con mi padre, me pasó con mi abuela, y en este momento me pasa contigo. Amo que hoy pueda yo poder liberar esta expresión a través de ese sentir maravilloso de paz, de amor, de libertad que sentí cuando me abrazaste, cuando por última vez te abrazaste de mí y vi como simplemente una paloma blanca se alzó y se convirtió todo ese ser en esa paloma, ¿no? Y eso fue lo que yo sentí con la partida de este maravilloso ser. Lo vi en completa paz, en completo amor, en completa libertad hacia la energía de mi casa, hacia la energía masculina de mi familia. Y les juro que eso fue lindo, eso fue hermoso. También tuve que conectar con cosas intensas que me mostraba, como bien decía, pero ahí es donde veía, ¿no? Como que esa muerte, como dije, no es el fin, no es el final, es una parte esencial de este ciclo de integración de la vida. Ay, es paz, calma, es el sentir de que todos mis ancestros están aquí conmigo, hablando, expresando su voz a través de la mía, el poder sentirlos, que aunque no estén físicamente, hay un sentir detrás que nos conecta, que nos vuelve uno. Y ese es el verdadero regalo que me doy a cada instante, porque estoy muriendo y estoy viviendo, porque estoy sintiendo mi corazón y el corazón de ellos conectados en esta red de conciencia mágica, invisible, que nos transforma, que nos abraza, donde realmente la muerte no es el fin, es el inicio. Ay, gracias. Qué hermoso. Gracias. Ay, gracias. Si has llegado hasta este minuto, hasta este momento. Gracias. Te doy las gracias. Gracias por escuchar. Gracias por estar allá del otro lado. Gracias por conectar. Comparte este episodio con los seres que hoy sientas que necesitan escuchar este mensaje. Comparte este episodio con esos seres que sientas que tal vez necesiten escuchar estas palabras, este mensaje integrado de mi corazón, este mensaje evolutivo de mi corazón, del corazón de la conciencia, del corazón de la tierra. Es una parte integrada. Es bien bonito el no tener miedo a la muerte y el no temer a la muerte como mi yo pasada temía, y si en algún momento se vuelve a dar, pues simplemente abrazarlo y seguir. Pero de verdad les digo que ha sido un antes y un después el poder experimentar esta parte de ver a la muerte de otra forma. Me hacía una pregunta de, ¿y ahora cómo sientes la muerte, Milena? Y cerraba los ojos y veía todo blanco,
todo blanco. Esa es la imagen con la que veo y siento la muerte ahora. Es como un campo todo blanco, fértil de conciencia, donde solo es, donde no hay nada y hay todo. Y también me hacía la pregunta, ¿cómo sientes la vida? Y seguía sintiendo el mismo campo y entonces aparecía yo, flores, mariposas, divirtiéndome, viendo más seres a mi alrededor, en diversión, en amor, en conexión. Y así es como termina este episodio hermoso, en el que vengo a hablar de muerte, pero desde una perspectiva distinta, en el que hoy abrazo la muerte porque abrazo la vida, en el que hoy abrazo mi vida, en el que hoy me doy gracias por estar aquí, permitiéndome hablar de esto, permitiéndome ser canal de evolución, permitiéndome compartir este mensaje tan único y tan potente a la humanidad, porque sé perfectamente que esto es lo que no pudieron hacer mis ancestros, que este es el brillo que ellos también traen, que este es el brillo que ellos nunca pudieron emanar, expandir, compartir, y que hoy precisamente yo abrazo mis emociones a través de ellos para permitirme también liberarlos. Te amo y te amo, donde los hilos mágicos, infinitos e invisibles de la conciencia nos conectan y donde todos, absolutamente todos, nos volvemos uno, con todo el amor desde la belleza y la humanidad de este corazón cristal.